Estamos en Cangas de Onís. Detrás de mí está el puente romano que tiene esa cruz de la victoria de Pelayo en la batalla de Covadonga, que fue muy cerquita de aquí, porque Pelayo levantó una cruz que se ha convertido en ese signo para Asturias, para España, para la historia de la cristiandad, y dice Juan Pablo II que para Europa entera. ¿Por qué? La historia comenzó con los visigodos y ellos tenían España durante 200 años, estaban gobernando aquí pacíficamente, y de repente en el año 711, por una traición entre ellos, es asesinado el rey en la batalla de Guadalete porque le abandonan en medio de la batalla, se queda en inferioridad numérica contra los musulmanes que habían entrado en esa traición, y ellos en 3-4 años llegan a tener incluso un gobernador aquí en Gijón, en el norte. Entonces se ha creado una situación tan rápidamente, tan terrible por aquella traición, que los visigodos no se imaginaban, no podían esperar. Ellos, que habían hecho el saqueo de Roma en el año 410, que tenían la península ibérica 200 años, de repente no tenían nada. Y Pelayo pues, se va a convertir en ese héroe de la cristiandad que se enfrenta y defiende la fe de una manera extraordinaria en Covadonga, aquí muy cerquita. Sobre eso vamos a hablar. Covadonga es seno maternal, cuna de la fe, de la vida cristiana. Estamos en el santuario de Covadonga, a los pies de la Santa Cueva, donde está la Virgen, la Santina que llaman, y aquí sucedió lo más importante de nuestra historia. En torno al año 716, él hizo un viaje a Córdoba que va a ser fundamental. Y a su vuelta se encuentra con que su hermana había sido tomada por el gobernador para su propio harén. Entonces la crónica rotense dice: Pelayo no aprobó esto en modo alguno, sino que se aprestó para hacer más vivamente lo que ya tenía pensado en torno a la salvación de la Iglesia. Pelayo, que estaba dudando si debía enfrentarse, los visigodos, toda Hispania, que no había tenido un líder, de repente lo va a tener porque Pelayo ya no va a dar marcha atrás. Estaba dudando, pues ya no más. El primer acto de rebelión de Pelayo parece que fue haberse negado a pagar los tributos al gobernador de Gijón. El gobernador mandó un recado a Córdoba y de Córdoba le dijeron que lo apresara con engaño y lo trajese. Cuando van a hacer esa reunión, se hizo en Brece, actualmente Infiesto, en esa zona, parece unos 30 kilómetros de aquí. Pelayo fue en el último momento avisado por un amigo, dice la crónica rotense, y con su caballo cruzó el río Pianonia y se escapó a las montañas. Los musulmanes dejaron de perseguirle y desde ese momento, dicen las crónicas, comenzó a buscar los hombres que le ayudaran para enfrentarse, porque ya era un rebelde confeso, su cabeza tenía un precio. Así que Pelayo tuvo que prepararse para la batalla que iba a suceder aquí en Covadonga. La Basílica de Covadonga fue construida a finales del siglo XIX, principios del XX, fue inaugurada, y es como una extensión de la cueva, ¿no? Cabíamos todos allí y la Providencia ha querido dejar este regalo. En 1989 vino San Juan Pablo II a visitar a la Santina y celebró la misa el 21 de agosto en la explanada, delante de la Basílica. Y dijo unas palabras el Papa que solamente se entienden a la luz de la historia de Pelayo. El reino cristiano nacido en estas montañas puso en movimiento una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio. Lo que Pelayo hizo es una de las primeras piedras de Europa, que empezó con la Reconquista, que siguió con la evangelización de América, no solamente para Europa entonces, porque tuvo la valentía de poner a Dios en primer lugar y levantó la cruz de la victoria porque Dios se la regaló. Estamos detrás del ábside de la basílica. Desde aquí se ve muy bien toda la explanada y la gruta donde se refugiaron los cristianos. Parece que la guerra fue aquí. Años 718-722, finalmente Pelayo se refugia y desde Córdoba el emir envía un ejército al mando de Alcama con hombres desde Mérida, desde Sevilla, desde Toledo, desde León. Trae un ejército grande y vienen directamente a enfrentarse a Pelayo y a sus hombres. La crónica musulmana dice que eran muy pocos. Habla de que eran 300, los diezmaron
arrinconándoles, y estaban viviendo en las rocas y comían de la miel de las abejas que tenían entre las grietas de las rocas. Y los diezmaron hasta que quedaron como unos 30 soldados y 10 mujeres. ¿Qué es eso? No es ningún problema, aunque después, como ya se sabe, comenzaron a vencer. La crónica cristiana dice, creo que es la crónica rotense, habla de 187.000 soldados musulmanes. Quizás son demasiados. Vinieron un ejército muy grande y traían además un obispo, que también es un personaje discutido. Según la crónica rotense, era de Toledo y era el intermediario para hablar con Pelayo. Le dijo que hiciera un tratado de paz, que saldría con ventajas, que era una locura enfrentarse a un ejército tan grande. Y Pelayo le respondió desde una ventana que podría ser la de la ermita antigua que hubiese en el lugar de la cueva, que sería Covadonga, Cueva Dómina de la Señora. Aunque no hay referencias a ello claras en los documentos antiguos, puede ser que la construyera Pelayo, puede ser que fuera anterior, o quizá incluso Alfonso I o más tarde. El hecho es que Pelayo se niega y prefiere morir defendiendo su fe que hacer un tratado de paz en las condiciones que había tenido, porque ya había vivido esos tratados de paz. Entonces comenzaron a dispararles con flechas, con las catapultas, con la posición de desventaja que tenían. Parece que sus propias armas iban contra ellos y empezaron a tener tantas bajas que los cristianos, bien organizados por Pelayo, les atacaron por detrás y les comenzaron a diezmar realmente al ejército musulmán, de tal manera que los musulmanes empezaron a huir camino de los lagos de Covadonga hacia arriba. Salieron para arriba intentando llegar a Líbano a través del Cares, y mientras huían los seguían todavía matando a los cristianos, y aún hubo un desprendimiento de rocas que destrozó al ejército musulmán. Desde ese momento había cambiado algo, y es que el ejército cristiano estaba unido en torno a Pelayo y fueron de victoria en victoria. Pelayo murió como un héroe, había levantado la cruz de la victoria por haber dicho que sí a la defensa de la fe, y Dios le había protegido. Todas las crónicas hablan de cómo Dios realmente protegió a ese ejército. Y vamos a acercarnos a esa gruta porque es el corazón del santuario, porque históricamente lo que sucedió fue que sostuvo un corazón débil para emprender una empresa absolutamente heroica. Estamos en la Santa Cueva y después de tanto hablar de Pelayo, le tenemos allí, su tumba está en la Santa Cueva, pero sin embargo no es la historia de Pelayo. Esta historia es la historia de Dios con nosotros. Y aquí, en el centro, la Virgen, en el centro, la ermita, donde está el sagrario, donde está Jesús, que nos habla de una victoria que es aún más grande que la de la cruz de Pelayo, porque Dios quiere luchar a nuestro lado para ganar el cielo. Por aquí han pasado muchos santos. Estuvo San Pedro Poveda, mártir de la Guerra Civil, Santa Maravillas, que escribió una carta a su director espiritual muy importante, precisamente en estos bancos, y San Juan Pablo II, en 1989, de rodillas ante la Santina, dijo: como peregrino que ansía afianzar su esperanza, vengo a este santuario testigo de tanta fe y amor en la historia. Hogar seguro, bajo tu cobijo, entre las montañas donde pusiste tu casa, y sin cesar dispensas los dones de tu Hijo. La Virgen y su Hijo están a nuestro lado, y en estos lugares, dice San Juan de la Cruz, no sabemos por qué en estos lugares Dios ha querido estar tan presente. Lo que sí sabemos es que hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos. Entonces venimos aquí sabiendo que Dios en nuestra batalla nos va a ayudar. Dice la carta a los Hebreos: todavía no habéis llegado hasta la sangre en vuestro combate contra el pecado. Pues esta vida es un combate y nosotros como Pelayo tenemos que llegar al cielo levantando la cruz de la victoria. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cueva de Nuestra Señora y el santuario, el pueblo fiel consagrado a esta imagen pequeñina y galán, son un monumento de la fe. Por eso no podéis prescindir de esa nueva vida, fuente de espiritual energía que hace más de 12 siglos brotó en estas montañas, a impulsos de la cruz de Cristo,
y la presencia materna de María. ¿Cuántas generaciones de hijos e hijas de esta tierra han rezado ante la imagen de la Madre y han experimentado su protección?